Muy interesante lo que se ha cantado, todo lo que se ha dicho, porque está en línea con la palabra que vamos a compartir hoy. Qué importante es entender que Cristo, la palabra que está en nosotros, y está en nosotros porque Él nos dio su Espíritu, esa palabra tiene la capacidad de crear. Esa palabra es creadora desde el principio. Esa palabra engendra vida. Esa palabra tiene la capacidad de hacer que en el mundo de la realidad tú puedas ver, palpar, disfrutar los anhelos de tu corazón. Yo no sé si alguno de ustedes se puede alegrar con eso. Amén. Toca al que está a tu lado y dile: en ti está la palabra que puede complacer los anhelos de tu corazón. Eso es muy fuerte. Como una muchacha que no puede tener hijos, que la ciencia dice que no puede tener hijos, que una inseminación, ¿se llama así? Sí. Artificial sale mal. Pero como una palabra de Dios puede hacer que un útero que es infértil pueda volverse fértil, señores. ¿Hasta cuándo? Esa es nuestra fe, ese es nuestro Cristo. Ayer me decían que una muchacha que trabajamos juntos me decía que había estado en casa de una persona que era vegana, ¿se dice así? Vegana, mía. Vegana. Dice que había comido palma en lata. No había escuchado eso. O sea, para mí la palma era un árbol. No. Palma, el tronco. Me quedé con eso, me quedé totalmente, porque es que nunca pensé que algo como el tronco de la palma se podía comer. Al momento lo que vino a mi mente: si en Cuba se enteran de eso, nos vamos a quedar sin árboles. Es muy fuerte. Imagínate, ven, te invito, tenemos una palma asada. Son cosas que no... ¿Cómo quieres la palma? ¿En salsa o...? Nunca imaginé que era posible. Y en lata, dice que la venden en Pobli. ¿Tú te imaginas la comunidad de aquí para allá cargando con palma allá? Me imagino que eso tenga su proceso, su manera de hacerse, no sé, pero es una cosa, sí. No, en serio, y hay miel también de eso, miel de palma. No, totalmente impresionado. Entonces eso me hizo pensar, y aceite, eso me hizo pensar sin proceso, en que nosotros tenemos realmente una idea muy limitada en relación a lo que ciertas cosas pueden producir. Y mi pregunta el día de hoy, para comenzar a exponer esta palabra gloriosa que nos transforma y nos da vida, es: ¿qué idea a nivel de nuestra mente tenemos nosotros acerca de la palabra evangelio? ¿En qué pensamos nosotros cuando nosotros decimos que nosotros predicamos el evangelio? ¿Acaso el evangelio es una doctrina donde convergen una serie de creencias que son el fundamento de nuestra fe? ¿Qué es el evangelio? Porque cuando nosotros entendemos por el Espíritu que el evangelio no solamente es algo que nosotros decimos, sino que es una expresión de vida que nosotros manifestamos. Si nosotros entendemos que el evangelio es un espíritu, escuche bien, que es Dios mismo, que está presente, respaldando cada una de las palabras que nosotros hablamos y recibimos, entonces nuestra percepción cambia. El evangelio es algo tan, pero tan glorioso y a la misma vez tan menospreciado, que yo creo que una de las cosas más importantes que va a producir la reforma en este tiempo, es decir, lo que esta palabra está trayendo, es que nosotros podamos entender
qué es el Evangelio y qué significancia tiene en cada una de nuestras vidas. Yo he experimentado el poder del Evangelio. Quiero decirte algo en esta mañana. El poder del Evangelio no siempre va a resultar siendo lo que tú esperas. El Evangelio no existe para cumplir tus expectativas ni las mías. El Evangelio existe para manifestar un poder que, ya sea lo que tú esperas o no esperas, va a darle gloria a Dios en la tierra. El año pasado yo pasé por unas experiencias de vida bien fuertes. Y hoy comprendo un poco más lo que es el poder del Evangelio. Mi papá partió, abandonó su traje terrenal a través de un proceso muy fuerte y traumático, a través de una enfermedad de cáncer. El año pasado, unos meses después, a través de otra enfermedad de cáncer, mi mamá abandonó su traje terrenal también. Déjeme decirle que esas son experiencias traumáticas para los sentidos. Y eso deja una huella tan fuerte a nivel de la mente, que solo si tienes el fundamento del Evangelio, si tienes ese depósito de Cristo, vas a poder permanecer en esta vida teniendo gozo. Porque el problema no es vivir. Nosotros no hemos sido escogidos, llamados, predestinados para vivir una vida turbulenta, de agonía, de insatisfacciones. Nosotros hemos sido escogidos para tener una vida de gozo. Entonces estuvimos orando meses para que mi padre se sanara. La iglesia en Honduras, en muchos lugares de este mundo, estuvo orando. Pero a pesar de que el Señor, así como pasó con Pablo, que Pablo dijo: 3 veces he orado a Dios. Porque nosotros tenemos expectativas, nosotros queremos cosas, pero tiene que venir una revelación de la soberanía de Dios. Y Pablo dice: 3 veces he orado a Dios para que quite este aguijón de mi carne. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces yo tuve la experiencia de vivir todo esto, y aunque no sucedió lo que yo quería, yo pude escuchar a mi madre decir: yo sé que Dios está conmigo. Yo he sentido el amor de Dios, he sentido el respaldo de Dios y tengo gozo, porque lo que yo quería ver cumplido, ya yo lo vi. Y yo sé que yo voy a partir a un lugar mucho mejor, porque este traje terrenal que me está estorbando hoy es un impedimento, de alguna manera, para toda la gloria que está preparada para mí. Cuando tú enfrentas traumas de esta índole, y pasados unos días, tú puedes experimentar el gozo de Dios, tú comienzas a comprender lo que es el Evangelio. Voy a repetir lo que digo ahorita. El Evangelio no existe para satisfacer tus necesidades. El Evangelio es un depósito que está en ti, que tú no te explicas cómo, tú no sabes de qué manera, pero cuando hay gente que debería estar vuelta loca, dándole electroshow, tomando pastillas a causa del trauma tan grande que han vivido, el Señor, la palabra, el Espíritu que está en ti, va a hacer de alguna manera que tú tengas paz, que tú tengas estabilidad, que tú tengas gozo, que tú puedas experimentar el amor, que a pesar de todos esos inconvenientes tan fuertes, tú puedas hablarle del amor de Dios a la gente y testificar que tu Redentor vive. Amén. Amén. Mucha gente abandona
y deja a un lado tiempos como estos para hacer otras cosas, para irse para una playa, y todo eso está bien. Pero yo quiero decirte una cosa: el día de la aflicción, y el Evangelio viene a prepararnos para esto. Sí. El Evangelio viene a prepararte para el día malo, para que en el día malo tú estés fuerte y estés firme. Porque quiero decirte una cosa: muchos profetas por ahí que no entienden lo que es esto, te hablan y te prometen y te profetizan cosas lindas. Nunca un profeta en toda la Biblia, léalo, vino a donde estaba un rey a profetizarle cosas lindas. Eso no existe. Un profeta llegaba y declaraba una palabra cuando el rey andaba desviado. Cuando un rey veía que llegaba un profeta, se alarmaba y no decía: wow, viene a decirme qué lindo será tu año. No. Venía a decirle: andas mal. Entonces, la palabra, Cristo mismo, es el espíritu de la profecía. Esta palabra, señores, viene a prepararnos para que el día que eso suceda, y Cristo no nos engañó, dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas no temáis, yo he vencido al mundo. Pero ¿cómo lo vence? Lo vence a través de una palabra que se hace un depósito en nosotros, que tú no sabes cómo. La Biblia le llama la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando hay gente que te ve atravesando esa situación y sonriendo aún, teniendo esperanza, teniendo fe, ese también es el poder del Evangelio. Amén. Entonces, el no entender esto de alguna manera es menospreciar nuestra salvación. ¿Qué es apreciar nuestra salvación? Es abrazar esta palabra constantemente. Entender que esta palabra es lo único que nos va a librar de terminar locos. Sin esta palabra, no importa que tengas 10 millones de dólares en el banco, te va a faltar la paz, te va a faltar lo más importante, que es el amor de Dios. Porque si nosotros estamos en este mundo, ha de entenderse una cosa: usted está en este mundo y fue enviado a este mundo con un solo propósito: manifestar la vida de Dios a través de lo que hablamos, a través de lo que hacemos también, porque no hay nada malo en hacer cuando se hace conforme al Espíritu. Cuando lo que se hace es guiado por Dios. Entonces, eso es el Evangelio. Por eso es que quiero comenzar diciéndole que una de las maneras más hermosas de abrazar esta palabra es buscar de ella. Es entender que cada día tenemos que llenarnos más de esta palabra que es Cristo, para que cuando llegue el día, así como me pasó a mí, que mi mamá partió un día y a los 5 días yo estaba en un restaurante con mi esposa experimentando un gozo, y aunque hay gente que no comprende esto, aún familiares dijeron: ¿cómo puede estar gozándose cuando la mamá hace 5 días que partió? Es que el mundo tiene esa mentalidad. El mundo te quiere ver llorando, el mundo te quiere ver sufriendo por los acontecimientos que te suceden. Pero yo encuentro que Pablo está en una prisión donde la única ventana que había en esa prisión era cerrada. Imagínense, una prisión que sea un hoyo en la tierra, solamente un hueco en la parte de arriba, no hay luz, no hay agua, hay una humedad terrible, hay calor, hay frío, y Pablo dice que está gozoso cuando escribe sus cartas y está hablando del amor de Dios, y dice que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta palabra produce algo tan, pero tan poderoso, que el mundo se va a quedar impactado, no solamente cuando Dios te sane, cuando Dios te prospere, sino que cuando el mundo te vea pasando por aflicciones, te va a ver con una fortaleza y una firmeza en el Señor, que eso va a impactar más que muchas de las cosas que la religión espera. Hoy tengo convicción de que mis padres están disfrutando de una gloria maravillosa. Sé que están en el mundo de donde
Todos nosotros vinimos, que es en el mundo de la verdad, en el mundo del espíritu, donde no hay aflicción, no hay escasez, no hay hospital. Juan Líquer. Sí, se la tomé así en un momento prestado. Entonces, vamos a comenzar entendiendo esto y quiero comenzar leyendo el libro de Deuteronomio en el capítulo 32. Y si quiere puede leer conmigo. Capítulo 32, ¿qué? Deuteronomio capítulo 32. Fíjese bien en algo. ¿Cuántos saben que Deuteronomio pertenece a lo que nosotros conocemos como Viejo Testamento? Le voy a reformar ahora la mente para que usted entienda esta verdad espiritual. Viejo Testamento y Nuevo Testamento no es una parte de la Biblia y otra parte de la Biblia. No es eso. Viejo Testamento es una parte de la historia donde sucedieron cosas que sucedieron con el objetivo y el propósito de servir como ejemplo para nosotros. Vamos a definir eso como Viejo Testamento. Ahora, Viejo Testamento no necesariamente es Viejo Pacto. Viejo Pacto es una mentalidad en donde el Hijo de Dios se encontraba antes que le fuese dada la mente de Cristo. ¿Qué es el Nuevo Pacto? Nuevo Pacto no es un libro que comienza en Mateo y termina en Apocalipsis. Nuevo Pacto es la posición que en Cristo Dios te ha dado, porque te ha dado su mente, para que hables las palabras del Espíritu y puedas vivir la realidad del reino que Dios por gracia ha decidido otorgar. Amén. Por favor, reciba eso. No lo puedo volver a repetir. Eso es Nuevo Pacto. Nuevo Pacto es la que está a tu lado. Nuevo Pacto es la vida que Dios quiere para ti. Eso es Nuevo Pacto. Y porque hay gente que piensa que Viejo Pacto y Nuevo Pacto son dos partes. El Viejo Pacto de Génesis a Malaquías y Nuevo Pacto de Mateo a Apocalipsis. No es eso. Mira que está a tu lado, son dos mentalidades. Son dos mentalidades. Por eso usted ve gente que aunque debería estar en el Nuevo, están viviendo en el Viejo Pacto. Sí, señor. 2019 y viviendo en el Viejo Pacto, porque están en una mentalidad que no han transicionado. Pero para eso Dios levantó también porque nosotros somos una plataforma espiritual de enseñanza poderosa, considero yo, en el Señor. Pero existen muchas plataformas espirituales en las naciones que somos todos la iglesia de Cristo, que están haciendo una labor preciosa, y para eso estamos nosotros, para traer la reforma que el mundo necesita en este tiempo. El mundo no va a ser transformado por arte de magia. El mundo va a ser transformado porque Dios ha determinado que esta palabra impacte las mentes, y la mente de Cristo, que es el espíritu mismo de Él, sea activado en sus hijos. Ahí cuando va a cambiar el mundo. Vamos a leer algo que está en Deuteronomio, pero que si se lee conforme al espíritu, pertenece al nuevo pacto. Que por eso te di toda esa retrospectiva acerca de esto. Dice así, Deuteronomio 32. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre del Señor proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha,
Eso no es para usted. Esto se dijo en relación al Israel terrenal. Pero quiero tocarlo. Porque hay muchos que, debiendo ser Israel espiritual, aún son Israel terrenal. Alaba. Dice después, verso 5, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa, ¿así pagáis al Señor, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción del Señor es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto, oiga eso, y en yermo horrible de soledad, le trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. El Señor solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase la miel de la peña, aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos como lo mejor del trigo, y de la sangre de la uva bebiste vino. Oído ahora. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Al leer esto me conmuevo. Jesurún o Yeshurun en hebreo es el nombre poético con el cual se hace alusión al Israel terrenal. Nombre cuyo significado es el amado. ¿Se te parece ese término? Dile que está a tu lado, tú eres Yeshurun a causa de Cristo. Tú eres el amado a causa de Cristo. ¿Cuántos se consideran amados? Pero yo estoy leyendo aquí a un Dios que siempre está dispuesto a guiar, a ayudar, a proveer, a dar amor, a impartir, a transformar a través de su palabra. Y encuentro también a un pueblo que, aunque fue Yeshurun, aunque fue amado, aunque tuvo todo el respaldo y la provisión de Dios, una vez que tuvo el respaldo, una vez que lo tuvo todo, una vez que Dios lo sacó de Egipto, una vez que Dios complació los deseos de su corazón, dice aquí el término, una vez que engordó, se olvidó de Dios y menospreció la salvación que Dios le había otorgado. El mensaje de hoy se titula Cuando un pueblo menosprecia su salvación. Cuando un pueblo menosprecia su salvación. Para el Israel terrenal, la salvación se presentó en muchas formas y maneras. Se presentó como el tabernáculo, se presentó como el arca, se presentó como fuego, se presentó como el maná, se presentó como el lugar santísimo. Y todas estas veces que Él se presentó a través de formas y figuras, aunque fue despreciado o menospreciado. Sí, porque una cosa es menospreciado y otra cosa es despreciado. Menosprecio es cuando tú aprecias de menos, pero cuando desprecias es cuando rechazas totalmente. Entonces, mientras que Cristo, oído con esto, se presentó a ese pueblo como el arca,
porque todo eran figura de Cristo. La Biblia solamente habla de una sola cosa, de Cristo, de más nada. Cuando usted lea en lo que conocemos como Antiguo Testamento, cualquier cosa que salvó al pueblo de Israel, eso es una figura de Cristo. Entonces, mientras Cristo se presentó como el arca de Noé, mientras Cristo se presentó como el tabernáculo, mientras Cristo se presentó como la nube, mientras Cristo se presentó como la roca, como el maná, como el lugar santísimo, como el templo, aunque hubieron consecuencias para ese pueblo, esas consecuencias no fueron definitivas. Esas consecuencias, cuando Él se presentó de esa forma y fue despreciado, siempre trajo consecuencias. Pero hubo un momento en tiempo y espacio cuando Cristo se presentó de la misma forma que ellos tenían. Cuando Cristo se presentó como un judío, que ya las consecuencias fueron definitivas. Mientras se presentó de muchas formas y maneras, ellos tuvieron oportunidad. Pero cuando se presentó como un judío, les estaba anunciando que esa era la última oportunidad que ellos tenían para reinar. Quiero decirte algo. Cristo se le presentó a los judíos en un cuerpo judío llamado Jesús. Pero en este tiempo, en este pacto, Cristo se está presentando a su pueblo en un cuerpo llamado iglesia. Tal vez el reconocer eso, el tener la capacidad de ver a Cristo en la iglesia, el tener la revelación de ser la iglesia, es nuestra última oportunidad para reinar. Cuando eso se menosprecia, no hay más oportunidad para nosotros. Es una revelación tan grande el entender lo maravilloso, oportuno, satisfactorio que es ser iglesia. Que ser iglesia es todo lo que nosotros vinimos a hacer. Ser iglesia no se trata de ir y venir. Ser iglesia se trata de ser, de creer todo lo que Cristo estableció para nosotros y vivir conforme a esa identidad. Sí, Señor. Entonces, cuando se menosprecia el ser, porque se cree que yendo estamos resolviendo algo, estamos menospreciando su salvación. Señor. ¿Cuántos han oído ese texto tan famoso que existe? Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es uno de los puntos doctrinales más fuertes de la iglesia, ¿no? Bueno, quiero decirte hoy que todo lo que te enseñaron en relación a eso no sirve. Vamos a leer y vamos a ver con nuestros ojos de qué está hablando Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 es demasiado profundo. Yo le voy a hacer una pregunta a usted y yo quiero que usted me sea sincero. Usted está parado allí. ¿Usted cree que el lugar donde usted está parado tiene más gloria que donde yo estoy parado? No. ¿Usted cree que por yo decirle a usted pase aquí adelante, está pasando algo en usted que lo va a beneficiar en algo? No. ¿Usted cree que usted, sin entender, sin que su mente sea transformada, sin conocer qué es el Evangelio, por repetir que Jesús es el Señor y que Dios Padre lo levantó de los muertos, usted puede ser salvo? No. Cristo es acción. Cristo es acción. Aleluya. Vamos a... Señores,
yo quiero decirte una cosa. La fe no es emocionalismo. La fe no es algo que tú dices sin comprender. Nos engañaron vilmente. Nos engañaron y nos impartieron una superficialidad tan escasa y tan pobre que nos hicieron creer en cosas que hay personas que llevan 30 años yendo a un lugar y todavía no son salvos. Porque la salvación no se trata de que un día tu espíritu abandone tu traje terrenal y tú vayas a un lugar seguro, a un paraíso. No. La salvación tiene que ver con un depósito que está en ti, que te guía a toda verdad y que te produce a nivel espiritual todo lo que tú necesitas para poder enfrentar los embates ciclónicos de estos sistemas. Oh, Padre. Así es. Porque en este mundo se levantan huracanes a nivel de la mente que son destructivos, eso arrasa. Yo he visto personas con dinero en las cuentas de banco para regalarle a todo el mundo y tan depresivos que no se pueden levantar de una cama. Aleluya. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la verdadera riqueza? ¿Lo que está en el banco, o el depósito que el Evangelio trae? El depósito del Evangelio. Cuando un pueblo menosprecia su salvación y se vive un evangelio, cuando un profeta dice, este año no te faltará, tendrás en abundancia. No, lo que necesito en abundancia es el depósito que me va a hacer disfrutar de lo que sea que tengo en el banco, aunque sea 10 pesos. Así es, hermano. Gloria a Cristo. Así es. Vamos a leer, porque Dios, en este eterno pacto en el cual fuimos plantados, ha decidido manifestarse a través de un cuerpo que se llama iglesia. No a través de un cuerpo judío llamado Jesús de Nazaret. Señores, todos los testimonios que oyeron de una persona que se le apareció a un judío con una bata blanca, eso es mentira. Lo digo categóricamente. Dios ha decidido en su palabra manifestarse a través del cuerpo que Él escogió, el cuerpo que Él glorificó. Y el cuerpo que Él glorificó se llama iglesia. Aleluya. Dios no tiene, escúcheme. Dios no tiene un cuerpo glorificado llamado iglesia y un cuerpo judío esperando en algún lugar del cielo sideral que el cuerpo glorificado falle para que el cuerpo judío se manifieste. No. Dios está creyendo que el cuerpo llamado iglesia, en donde Él depositó su espíritu, va a ser suficientemente capaz de poder manifestar en la tierra lo que se está necesitando para que haya una transformación. Si nosotros estamos creyendo que nosotros vamos a fallar y que el que va a venir a rescatarnos es el cuerpo judío, estamos mal. No estamos entendiendo absolutamente nada. Porque el cuerpo judío, cuando Cristo resucitó, jamás, nunca nadie lo volvió a ver. Así es. Sí. Vino como un turista. Vieron a un hortelano, Así es. vieron a uno que le dijeron, pero tú eres extranjero, que no... Nunca más lo usó. Entonces eso nos está diciendo algo a nosotros. Vamos a leer. Tremenda revelación. Diga conmigo, para el Israel terrenal, Para el Israel terrenal, la salvación se presentó en un cuerpo llamado Jesús. la salvación se presentó en el cuerpo llamado Jesús. Para el Israel espiritual, Para el Israel espiritual, la salvación se encuentra en un cuerpo llamado iglesia. la salvación se encuentra en un cuerpo llamado ¿Está iglesia. claro eso, amados? Sí, Señor. Vamos a leer Romanos capítulo 10, pero vamos a leerlo con profundidad. Saque su Biblia y lea conmigo. Dile a que está a tu lado, esto no es por repetir, es por entender. Esto es por repetir. Aleluya. Entender testifica, escuche esto, entender testifica que la naturaleza de Cristo se ha activado en ti. ¿Por qué? Porque cosa que ojo no vio, ni oído oyó,
ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Así es. Entonces nosotros fuimos aceptos en el amado, en Cristo. Significa que si nosotros estamos entendiendo esta palabra que es espiritual, imposible que lo entendamos a través de nuestra mente. Usted debería gozarse el día de hoy, porque si usted está entendiendo esto, que no lo entienden el 90% de los evangélicos de este mundo, es porque Cristo ha resucitado en usted. Y se lo digo yo, que aquí han venido gente, se ha sentado allí, yo le he predicado por el Espíritu una palabra de poder, y se han parado y me han dicho: lo siento, pastor, yo no volveré a visitarles porque yo no he entendido una palabra de lo que usted ha dicho. Wow. Usted para mí ha hablado en otro idioma. Aleluya, gloria a Dios. Porque es que el cielo tiene su propia lengua. Sí. La lengua angelical no es eso, raca, chaca, marraca, maca, saca la basura. No es eso. La lengua espiritual es un conocimiento celestial, que cuando tú lo hablas tiene tanta profundidad que la mente natural no lo puede entender. Así es. Por eso el que puede interpretarlo es el que está en esta dimensión y habla la misma lengua. Amén, amén. El cielo tiene su lenguaje, y el lenguaje del cielo es la revelación del Espíritu. Amén. Amén. Romanos capítulo 10, vamos a leer. Dice así, estamos todos ahí, vamos a leer en el verso 8, ¿sí? Verso 8, Romanos capítulo 10, verso 8. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Dile que está a tu lado: al parecer la boca y el corazón están conectados. Al parecer la boca y el corazón. Ojo con eso. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Eso me dice a mí que hay una conexión entre la boca y el corazón. Vamos despacio, vamos despacito. Por eso también dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Claro, aleluya, aleluya. Sí, Señor. Diga eso conmigo: la boca está conectada al corazón. La boca está conectada al corazón. Mira, quiero decirte algo. El análisis de sangre del corazón son las palabras. Dios le hizo una biopsia a Moisés allá en el monte para ver cómo estaba su corazón. Y la biopsia se la hizo a través de una pregunta. Después que Dios le hizo la pregunta que le hizo a Moisés, y no quiero entrar en eso porque aunque todo tiene que ver, no me quiero desviar del tema. Cuando Dios le hizo una biopsia del corazón a Moisés a través de una pregunta y salió el análisis de sangre, el análisis de sangre dio lepra. Pero Moisés no se daba cuenta, por eso le dijo: déjame dejar que vea el análisis, lo que dice el análisis. ¿Cuántos ha visto por ahí que cuando un farmacéutico escribe, el único que lo entiende es el médico? Entonces, aunque usted lo lee, usted dice: ¿qué es lo que dice aquí? ¿Qué es lo que tengo que tomar? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué cosa es esto? Y entonces el médico le traduce, una cosa así que parece un garabato. El farmacéutico. Bueno, él tuvo que traducirle a Moisés, le dijo: métete la mano en el corazón. Y dice que cuando Moisés se metió la mano en el corazón, Moisés pudo ver el diagnóstico que ya Dios sabía, y era que tenía lepra. Entonces, el análisis de sangre del corazón son las palabras. Recuerden que cuando hablamos de corazón, no estamos hablando del órgano que está aquí, estamos hablando de la mente. Cuando la Biblia habla de corazón, está hablando de la mente, de los pensamientos que hay en la mente, de la abundancia del corazón, es decir, de las palabras que forman parte de los pensamientos que están en la mente. Bueno, la boca habla porque está conectado. Pues vamos a leer. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Oído, sígame por favor. Dice: esta es la palabra de fe
que predicamos no es una oración para hacia adelante, es una predicación. ¿Usted está leyendo conmigo? Este es el texto en que hacen pasar a los creyentes adelante o a los no creyentes. Este es el texto donde hacen pasar a aquellas personas y le dicen, repita conmigo, Jesús, yo reconozco en este día que Jesús me arrepiento de todo mi pecado. ¿Sí? Pero lo que está diciendo aquí es, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Tiene que ver con lo que está en el corazón, no con lo que tú repites. Tú puedes repetir lo que sea, si eso no es un fundamento en tu corazón, lo que tú estás repitiendo es vano. Lo estás repitiendo porque otra gente lo está diciendo, pero primero tiene que ser un fundamento en la mente. Bueno, y digo así porque, bueno, estoy predicando y hay veces que... Pero lo que tiene que estar en la mente, se ha de entender, ha de ser un fundamento en nosotros. Y entonces, una vez que nosotros lo entendemos y lo vivimos, podemos hablarlo. No se trata de repetir una cosa. Aleluya. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Que qué? Predicar. ¿Y cómo la predicamos? La predicamos a través de un estilo de vida que tenemos, a través de una expresión de vida y obviamente a través también de lo que hablamos. ¿De qué está hablando? De predicación. Predicación no es un mensaje que yo les doy aquí. Predicación es un mensaje que yo tengo que transmitir desde que me levanto de la cama. Así es. Y dice después, verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús, fíjense que es una predicación, se lo dice, no es una oración que repetimos, es una predicación, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ¿creyeres dónde? En tu mente. En tu mente. Que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Un momento. Wow. No dice que si creyeres que Dios lo levantó de la tumba. Dice si creyeres que Dios lo levantó de los muertos. Aleluya. ¿En dónde se tiene que levantar Cristo para tú poder dar testimonio de que el evangelio es un evangelio de poder? ¿De dónde se tiene que levantar Cristo? Ay, déjame decirte una cosa. Tú no haces nada con que Jesús se haya levantado en una tumba si Cristo no se ha levantado en ti. Aleluya. Porque te está diciendo Romanos capítulo 10 que esto no se trata de algo que tú repites. Se trata de una resurrección que cuando ocurre en ti, entonces tú lo puedes predicar. Amén. Sí, Señor. Así es. Tienes que vivir. Entonces, aunque te pasen adelante, señores, no dice que si confesares que Dios le levantó de la tumba, que Dios le levantó de los muertos. Mira que está a tu lado, tú eres ese muerto. Que ya despertó. De donde Dios levantó a Cristo. De donde Dios levantó a Cristo. Esos muertos somos nosotros, señores. Esto se trata de algo espiritual. Esto no se trata de un suceso natural e histórico. Dios no quiere, escucha bien, por eso tiene que venir ese desapego. Una de las cosas más importantes que produce la salvación es que tú dejes de creer que ese trajecito terrenal tan bonito que tú tienes va a trascender a la eternidad. Cuando tú te despegas de eso, ¿sabes? Cuídalo para que te dure. Pero cuando tú entiendes que ese trajecito se te dio para aquí, que tú tienes un traje mucho más poderoso y excelente y perfecto en el espíritu, Aleluya. Aleluya. que no se arruga, que no tiene mancha, que no se envejece, porque aunque el hombre exterior se va deteriorando, se va desgastando, el hombre interior se va renovando. Amén. Amén. Por eso es que tú para Dios eres sin mancha y sin arruga, porque aunque tú te ves en el espejo y tú ves ciertas cosas que han venido con los años, esa no es la realidad del espíritu. Claro que no. Entonces hay mucha gente que tiene mucho apego a su traje terrenal. Una de las cosas que hace la salvación es dejarte muy bien claro
que ese traje terrenal no va a avanzar contigo No, Señor. a la vida eterna que ya tú estás viviendo por el Espíritu. Amén. Señores, es tan liberador y de tanto gozo poder entender eso. Aleluya, sí, Señor. Así que tú llegues a tener 90 años, así como vas a llegar, y porque es necesario que permanezcas en esta tierra para el propósito eterno de Dios, y que tú te mires en el espejo y tú no puedas sentir nostalgia cuando tú veas una foto de tu pasado. Si tú has podido si tú has podido verte en el Espíritu, aunque tú veas una foto de 15 años, no te vas a ver más linda que como Dios te ha mostrado en el Espíritu. Sí, Señor. Así es. No hay traje terrenal, por lindo que parezca, que se le compare a lo que nosotros somos en el Espíritu. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Si Dios nos mostrara hoy Uf. cómo somos en el Espíritu, usted se desabrochaba eso, hermano. Rapidísimo. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Yo no sé cómo ha sido contigo, pero yo estaba muerto. Amén. Amén. Yo estaba muerto. Yo tenía $40,000 en una gaveta, una moto inglesa 500 centímetros cúbicos, una casa en Cuba, 2 plantas con ventanas italianas, tenía todo eso y los brincos que daban en la cama era así. Sí, Señor. Cuando Dios se levantó, cuando Dios levantó a Cristo de este muerto, Aleluya. entonces yo pude comprender, pude comenzar a dar testimonio, pude comenzar a predicar el Evangelio, a confesar que Jesús es el Señor. Aleluya. ¿De qué manera tú puedes confesar que Jesús es el Señor si tú no has vivido esto? Aleluya. Si tú no has Aleluya. pasado por situaciones difíciles, Aleluya. donde muchos pudieron haber quedado postrados, pero Dios te ha impulsado y te ha llevado hacia adelante. Lo que yo le estoy diciendo es porque yo lo he vivido. Amén, amén. Estoy en un 2019, sobrepasé un 2018, Sí, Señor. donde cualquiera hubiera quedado loco. Después lo que pasó con mis padres, estoy en un semáforo, me dan por detrás. No. ¿Qué es esto? Un borracho loco me dio en el carro. Ahora, imagínate el carro del año. Aleluya. ¿Entiendes? Porque ese tipo de cosas, para la mente natural, es un impacto. Sí, Señor. Wow, el carro del año me lo chocaron. Y estoy así, Dios me dijo, no, pero eso no es nada. A los 3 días estoy en un semáforo antes y viene un policía y me choca por detrás. Aleluya. Gloria. Y digo, ¿y esto qué es lo que es, Dios mío? ¿Pero qué es esto, Padre? Mira, estamos cerrando el año en gloria. Sentí al Espíritu, Sí, Señor. estamos cerrando el año en gloria. Quiero que puedas apreciar el depósito que he puesto en ti. Deberías estar loco, pero quiero que te des cuenta lo que puede hacer el poder del Evangelio. El poder del Evangelio no es que no te choquen, no es que no te sucedan cosas. No, el poder del Evangelio es que cuando te suceda todo eso, tú vas a estar sonriente y disfrutando de la vida que Dios te ha dado. Aleluya. Agua, Padre. Dice Pablo en Colosenses capítulo 2, verso 12, sepultados con Él. Escuche esto, señores, ¿qué significa? ¿Qué significa cuando el apóstol Pablo dice que nosotros hemos resucitado con Cristo? Amén, amén. Yo quiero decirte una cosa, cuando Cristo resucita en ti, no solamente que Cristo resucita, sino que cuando Él resucita, tú resucitas con Él. Amén, 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 así es. ¿No dice la Biblia que con Él fuimos juntamente crucificados? Con Él morimos y con Él resucitamos. Porque todo tiene que ver con un impacto que ocurre en ti. Sí, Señor, aleluya. Sí, se manifiesta en el tiempo, pero es algo que produce la vida del Espíritu. Y no lo produce por un acontecimiento puntual o mágico, no. Produce eso en nosotros porque ya todo eso se produjo. Mire, señores, Aleluya. el laboratorio de prueba fue en Jesús de Nazaret. Sí, Señor. ¿Por qué Cristo, por qué Dios se manifestó en un hombre que se llamó Jesús?
ahí ocurrió todo lo que seguidamente se iba a ir manifestando en el tiempo en cada uno de los miembros de su iglesia. Cuando Dios logró todo eso en Jesús de Nazaret, ¿qué fue lo que hizo? Consumado. Esta medicina está aprobada para todos mis hijos. Eso quiere decir que si tú tienes su espíritu, la crucifixión de tu carne, yo quiero que tú sepas, todos los deseos, toda la falta de voluntad que has experimentado en tu vida, todo lo que ha sido un obstáculo y pertenece a la carne para que tú no puedas disfrutar de la vida plena del Espíritu, eso es pan comido para Cristo. Desaparece. Si hoy estás todavía batallando con esa serie de cosas, hay una sola cosa que quiero que tú te lleves el día de hoy. Necesitas más de Cristo. Necesitas más de Cristo. Aleluya. Cristo va a producir una voluntad en ti que no es humana. Cristo va a producir en ti un nivel de resurrección tan grande que vas a disfrutar de cosas que jamás imaginaste. Aleluya, sí, Señor. Señores, usted sabe lo que significa que usted hable y las cosas sucedan. Aleluya. Usted ha conocido algo. Sí, Señor. Aleluya. Yo te quiero decir una cosa, para que tú tengas seguridad y convicción a la hora que tú debas como iglesia hablar el evangelio para comunicar salvación. Dile que está a tu lado, lo que tú comunicas es salvación. Lo que tú comunicas es salvación. Mira, Dios ha encerrado en el Espíritu a todos los que han de ser salvos. Solo que por estar dormidos no pueden abrir los ojos, no pueden ver, son ciegos, no pueden ver la realidad del Espíritu. En ti, Dios ha puesto un depósito que cuando tú lo hables, no depende de ti, no te pongas a pensar cómo lo haré, tienes que decir las palabras que te vengan. Sí, Señor. Pero esas palabras que te vengan van a salir de un depósito que es el que tú tienes que abrazar. Claro que sí. Por eso te insisto tanto en este sentido. Cuando tú hables eso, no hay nada que produzca más gozo que tú poder transformar una vida. Aleluya. Cuando usted transforma una vida, cuando usted engendra un propósito, cuando usted es un colaborador de los planes de Dios, esa es la salvación. La salvación no es crear una gran empresa ni tener una X cantidad de dinero. Todo eso lo abrazamos también y lo queremos y lo recibimos. Pero la salvación más grande a nivel de la tierra es ser iglesia y manifestar las riquezas que se nos han dado, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y yo diría un poco más, porque es la esperanza de gloria para el mundo, pero Cristo en nosotros, más que la esperanza de gloria. Y voy a reformar eso que el apóstol Pablo dijo maravillosamente, pero quiero reformarlo más para nosotros. Cristo en nosotros es la experiencia de gloria. Aleluya. Aleluya. Quiero terminar leyéndote algo que encontré anoche mientras terminaba de cerrar esta palabra, y quisiera que esto que hemos leído muchas veces lo leamos esta vez, pero observado desde el régimen del Espíritu, donde nosotros pensamos y juzgamos todas las cosas. Quiero que sepas, Dios te ha puesto para juzgar al mundo. Sí, Señor. Pero nosotros juzgamos al mundo a través de una palabra. Sí, Señor. Nosotros no juzgamos al mundo para condenar. Nosotros juzgamos al mundo para traer salvación, para que el mundo vea que son limpios, santos y tienen un propósito en Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Dice Mateo capítulo 16, verso 24. Aleluya. Miren qué fuerte esto. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno
quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Aleluya. Por favor, conéctese aquí. Sí, Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mi pregunta en este día es: ¿qué has pensado tú que es la salvación? Aleluya. Porque tal vez todo lo que tú has pensado que es la salvación, todo aquello para lo cual tú has estado esforzándote, todo aquello para lo cual tú has estado trabajando y soñando eso, tal vez Dios quiere que todo eso que para ti es salvación, Dios quiere que tú lo pierdas todo. Y tú puedas hallar una vida que tú no has conocido, pero Dios ha determinado darte para que tú la experimentes. Amén. Termina diciendo: porque todo el que quiera salvar su vida. Quiero que te quedes meditando en esta palabra durante toda la semana. ¿Qué cosas de mi vida yo he querido salvar? Señor, y realmente para ti no son importantes. ¿Qué cosas de mi vida en la que yo he estado empleando el tiempo que tú me diste para cumplir tu propósito eterno en la tierra, para mí son muy importantes y para ti no tienen la menor significancia? ¿Qué cosa debo perder? ¿Qué cosas debo dejar atrás para poder hallar y poder encontrarme viviendo aquello que tú quieres que yo experimente? Experimentar a Cristo es lo que nos va a hacer avanzar y poder ver aquello que no nos va a dejar menospreciar nuestra salvación. Quiero que te pongas de pie. Wow.